quand mon fils rentrait, il tombait sur eux devant le magasin et commençait à tambouronner sur les portes et sur les vitres. ¿Tú sabes qué es el hidrógeno azul, verde, rosa? El hidrógeno creo que gris, negro. ¿Qué significa todo este Green Deal, todo este pacto verde con el que quieren llevar al mundo al Edén? Que sea un paraíso en donde salgas y respires aire puro y no contamines. Y bueno, pues los comerciales, los anuncios, la propaganda. ¿De qué se trata todo esto? Resulta ser que Javier Martínez, que usted lo conoce perfectamente bien, se aventó prácticamente a la piscina de la ciencia y nos va a explicar qué es todo esto, porque esto del hidrógeno rosa, hidrógeno de colores, pues quién sabe a qué obedezca y qué es lo que tiene que ver la decisión de las potencias mundiales, y ahí está Alemania, Estados Unidos, Francia. Veamos, esto es muy importante porque afecta directamente tu futuro. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre ahí levantando la voz para que este espacio de libertad siga existiendo. Vámonos directamente con Javier Martínez. Javier, un poco desvelado porque has estudiado muchísimo, sobre todo pues en el área y en el campo de la física, de las cuestiones químicas, del hidrógeno. Y bueno, para empezar, hay varios puntos. Me imagino que vas a entrarle directo por Francia. No sé si Macron, cuando pide la suspensión, por favor detengan todo esto de lo verde. Yo creo que podemos empezar desde ahí y nos empiezas a explicar qué hay detrás, cuáles son las contradicciones, cuál es el objetivo de todo esto, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Adelante, Javier, ¿qué gustas? Corren malos tiempos para eso que se llama la Agenda 2030, para la Agenda Verde. La semana pasada el presidente Emmanuel Macron instó por 2 veces a la Unión Europea a dejar de imponer más normativas medioambientales, afirmando que Europa ya no ha hecho más que otras potencias industriales y, por si fuera poco, sacó de la manga verbalmente un plan para la reindustrialización de Francia, y digo verbalmente, que incluye créditos fiscales y otras medidas para promover las industrias verdes, pero también para las baterías y los vehículos fabricados en Europa. Y eso sí, la petición de una pausa en la regulación europea en materia de restricciones medioambientales, diciendo, repito, que estamos por delante de la regulación de los estadounidenses, de los chinos y de las demás potencias del mundo como la India. Esto no es más que una continuación o una copia que lo que días atrás hizo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, cuando, hablando de economía de guerra,
puso en pie, una vez más, las políticas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos para apoyar su industria y la transición energética, diciendo, entre otras cosas, que voy a intentar contrarrestar, o por lo menos verla desde distintos ángulos, que la economía de Estados Unidos dice que desde los años 30, ahora parece que lo han descubierto, desde entonces carece de inversión pública. Y dice que el mercado está lejos, ahora se han convertido en intervencionistas, entre comillas. El mercado está lejos de poder regularlo todo y en nombre de una eficiencia de mercado excesivamente simplificada, hay cadenas enteras de suministros de bienes estratégicos y las empresas y empleos que los producían se han trasladado al extranjero, como si se hubiesen hecho por arte de magia, como si no hubiesen sido decisiones del propio capital, alentadas y permitidas por el propio Estado, entre comillas, Estado de los Estados Unidos, en estas políticas del outsourcing, de colocar fuera de la producción de los Estados Unidos para incrementar el poder de capital durante los años 70, 80, 90. No me voy a extender ahora mismo con esto, sí quería, luego si quieres lo retomamos, quería comentar que cada 22 de abril, desde el año 1970, se celebra eso que se llama el Día Mundial de la Tierra. Siempre hay mucha publicidad, ingentes actos políticos, hay muchas movilizaciones. Estamos hablando de agenda verde. No estoy hablando concretamente de cambio climático, que luego lo veremos también, pero la agenda verde, ¿qué es? ¿Es un fiasco? ¿Es una estafa? ¿Es un delirio occidental? ¿Es un negocio? Quiero que tratemos, si es posible, de las contradicciones, de las incongruencias, de las falsedades y de las ineficiencias en esto que yo llamo la agenda verde o el negocio de la agenda verde, donde veo que hay más falsarios que una mula torda. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Oye, si bien, Javier, para web, que le quede claro a la gente y sobre todo a los que censuran, tú no te vas a meter si hay o no hay cambio climático, si hay o no hay calentamiento global. Eso es una cuestión muy aparte. Tú estás denunciando las incongruencias de toda la élite política. Me quedó claro, para que les quede claro. ¿Es así, Javier? Totalmente, y además diría que cambios climáticos se han producido antes de la existencia del hombre, durante la existencia del hombre y después de la existencia del hombre sobre la Tierra. De hecho, la época de los dinosaurios, por decirlo con un nombre genérico, no desaparecieron por una intervención humana porque no había humanos. Y los cambios climáticos que se han producido en la pequeña glaciación del siglo XVII o en los cambios climáticos que hubo anteriormente en el siglo XIII, no había la intervención del hombre en cuanto a hombre industrial, porque no existía la sociedad industrial. Cambios climáticos existen. Otra cosa es la impronta o el porcentaje de los cambios climáticos que se han provocado por el hombre en la naturaleza. Bueno, realmente el impacto del hombre sobre la naturaleza empieza desde la revolución neolítica. Por lo tanto, no soy un negacionista climático, ni tampoco puedo afirmar nada que no sea... Como no soy científico, lo mío son las ciencias sociales, no soy ni biólogo ni soy físico, lo único que puedo hacer es descubrir o intentar ver las contradicciones, las incongruencias, las falsedades y las ineficiencias en eso que llamamos la agenda verde. Y lo digo porque partiendo desde la web de las Naciones Unidas, que hablan de cuidar a nuestra madre tierra y hablan de eso sí, del cambio climático y de los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, en cambio, solamente se centran en una parte, es decir, hablan de deforestación, del cambio del uso del suelo, de la producción agrícola y ganadera intensiva, es decir, ¿qué significa? Que la extensiva no es mala o no contamina, y el comercio ilegal de la vida silvestre. Pero en cambio hacen programas y programas y programas y nos amenazan desde los años 70 con la desaparición del planeta,
con una especie de catastrofismo milenarista, que es para mí una moderna versión del mito del apocalipsis, del mito apocalíptico, y utilizan programas durante decenios, Naciones Unidas. Ahora celebramos el decenio 2021 a 2030, el decenio de Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas, y se llama PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Curioso nombre, porque me recuerda a un término en griego, yo que soy de letras, neuma, PNUMA, se asemeja a PNEUMA. Neuma, que en griego clásico es el aliento, el aire, aer, el aliento racional que en la filosofía estoica informaba y ordenaba al universo. Luego las derivas teológicas lo hicieron identificar con espíritu, pero el neuma es respiración, y curiosamente cada día nos dejan menos respirar en todos los sentidos, en el sentido lato de la palabra como en el sentido metafórico. Todo este movimiento del día, todo este movimiento viene desde los años 70, como decía. Desde los años 70, el Día de la Tierra se empieza a celebrar, se empiezan a crear ONGs, en el año 69 Amigos de la Tierra, en el año 71 Greenpeace, que en principio eran una movilización social genuina y han ido derivando a un movimiento dominado por grandes organizaciones de lobbies políticos y de grandes transnacionales económicas de presión. Recordemos, Cumbre de Estocolmo del año 1972, que tenía detrás todos los trabajos del Club de Roma desde el año 68, con su fundador Aurelio Peccei. Curiosamente, su fundador era uno de los ejecutivos y de los magnates de la Fiat, es decir, hablaba del cambio climático, pero presidía un grupo que su papel era vender coches y coches y coches y coches. En la Cumbre de Estocolmo, decía, del año 72, que se reunió en junio del 72, juntando curiosamente a un socialdemócrata, el desgraciado por asesinado Olof Palme, y un ex nazi ultraderechista que luego devino secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y digo ex nazi porque investigando la historia de Kurt Waldheim, él pertenecía en la vida política, perteneció y fue político de Austria del gobierno del partido derechista Österreichische Volkspartei, pero es que durante muchos años, del año 38 al año 45, participó en las llamadas SA austríacas. Las SA, recordemos, eran los batallones paramilitares de la Sturmabteilung alemanas, y tuvo el cargo de Oberleutnant, es decir, de lugarteniente. Y este fue, curiosamente, el que presidió esta cumbre de Estocolmo del año 72, con el que luego, años después, sería asesinado por neonazis Olof Palme. Pues bien, en esa cumbre se ponían en divulgación todo lo que el Club de Roma se había centrado en los límites del crecimiento, basándose en un programa, en una simulación de un programa, World 3, en donde se decía que en 100 años, estamos hablando del año 72, el Día de la Tierra es del año 70, es decir, yo tenía 8 años, y decían que al mundo le quedaban 100 años, solamente 100 años, si seguíamos con el crecimiento de la población mundial, con el crecimiento industrial, con el crecimiento de la contaminación, con el crecimiento en la producción de alimentos y con el crecimiento de la explotación de los recursos naturales. Pero todas estas peroratas del Club de Roma, que luego fueron, y del Día de la Tierra del año 92, hubo otro informe más allá de los límites del crecimiento, en el año 2004, o 30 años después, otra vez los límites del crecimiento, en el 2012, 40 años después, otra vez los límites del crecimiento en un mundo finito. A pesar de tener críticas de economistas que decían no contemplan todas las variables, como lo decía Robert Solow, que decía la predicción se basa en datos con una base débil, porque no tiene en cuenta los nuevos descubrimientos que está viendo, las nuevas tecnologías,
Ellos lo basaban todo y lo basan en un catastrofismo maltusianista y en propuestas de regresivas, de volver a, no sé si al happy flower, de vuelta a la naturaleza, porque esto luego se ha dulcificado. Todo este catastrofismo de los 70, de los 80 y de los 90 empezó a llamarse, a partir de la cumbre de Río del 92, desarrollo sostenible. Ya cabía un poquito de desarrollo, no volver al taparrabos y a la naturaleza, pero sí cabía la posibilidad de un desarrollo con esa etiqueta que se ha vendido y se ha mercantilizado de sostenible. Es decir, que estoy de acuerdo en que sea todo sostenible, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro de las que vienen detrás, pero es que todo eso ya se ponía como etiqueta a vender y se creó ese angustioso extinction o'clock, reloj de la extinción, donde podemos ver, si nos metemos en esa agenda climática que le ha costado a Occidente casi 10.000 millones por cabeza para evitar teóricas pérdidas de un 2% a los PIBs por los desastres climáticos, y han costado para evitar ese 2% un 10% del PIB de las políticas. A lo que yo voy es que hasta en el papado, en el Vaticano, se hizo una encíclica alabando esas políticas, por así decirlo, del cuidado de la casa común, entendiendo como tal lo que decía solamente el lobby ambiental, los Fridays for Futures de las Gretas, con acabar con la energía fósiles, pero en cambio se olvida algo fundamental. Se olvida algo fundamental. A todo esto, todos los que predican estas reducciones no tienen en cuenta o no denuncian con la misma furia los costes de la guerra. Yo he sacado a colación y os lo he enviado un informe muy fresco del día 15 de mayo de este año, de un informe del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, que revela que solo Estados Unidos, desde el año 2001, bajo la excusa de la lucha antiterrorista, han dejado, por una parte, a más de entre 4,5 a 5 millones de muertos desde el año 2001 en sus guerras en Asia Occidental y en África, 3,6 a 3,7 millones de muertes indirectas de civiles, y solo tomando en cuenta Afganistán, Pakistán, Irak, Siria y Yemen, Burkina Faso, Libia y Somalia. Pero en los costes de la guerra de este informe se tienen en cuenta lo que yo siempre he luchado. Si queremos ser coherentes con eso que se dice, salvar a la madre Gea, a la madre tierra, esa hipótesis de Gaia que decía Lovelock, que era contrario al armamento nuclear, que muchos ecologistas en el gobierno sí están a favor de los armamentos nucleares y de los bombardeos con uranio empobrecido, y en cambio sí estaba Lovelock a favor del uso pacífico de la energía nuclear, y era uno de los padres de la hipótesis de Gaia. Las incoherencias es lo que quiero atacar, porque en este informe se ve claramente, y lo he puesto para que lo podáis facilitar a las personas que lo quieran leer, y yo lo he estado leyendo, informe que tiene como título How Death Outlives War, cómo la muerte sobrevive a la guerra, How Death Outlives War, the reverberating impact of the post-9/11 on human health, que lo firma Stephanie Savelle, y esta investigadora de la Universidad de Brown habla curiosamente de los costes de la guerra, no solamente desde el impacto económico del colapso y de la inseguridad alimentaria, no solamente desde el impacto a los servicios de la salud, no solamente desde el impacto de la destrucción de infraestructuras, y no solamente hacia los impactos en creación de traumas y violencias y dolencias psíquicas, sino en algo fundamental, la contaminación ambiental que tienen las guerras que yo he dicho, los muertos que han dejado desde el año 2001, solo en guerras provocadas por Estados Unidos, y en las agendas de las Gretas y en las agendas verdes, incluso el señor Stoltenberg se pone de abanderado, el señor Stoltenberg de la OTAN, secretario de la OTAN, se pone abanderado en la última cumbre de la OTAN
de abanderado de la agenda verde, pero que en coherencia no tiene en cuenta no solo las muertes, sino las enfermedades y todo lo que se provoca a través de las consecuencias nocivas para la salud de las bombas y de otras municiones. Estamos viendo ahora en Europa cómo el bombardeo de la explosión en una ciudad ucraniana por parte de Rusia de Khmelnytsky, la destrucción de los proyectiles de uranio empobrecido que han regalado a Ucrania los británicos, está creando una nube radiactiva hacia Europa occidental. Y esto lo ha denunciado también el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev. Es decir, voy en contra de los falsificadores de la historia, voy en contra de políticos, actores y de actores políticos en esta política espectáculo, porque la realidad, solo la guerra del Golfo, y pongo el ejemplo que saca esta investigadora en ese informe, la guerra del Golfo en el año 2003 y después de la guerra del Golfo, desde el 2003 para acá, el caos provocado por los Estados Unidos, la utilización del uranio empobrecido usado en los tanques y en las municiones lanzadas por Estados Unidos sobre población iraquí, han contaminado suelos solo en Irak en 1000 localidades desde el año 2003 y están sufriendo efectos a largo plazo de cánceres y otras enfermedades estas más de 2000 toneladas de uranio que fueron utilizados en territorio iraquí. Y a todo esto, mutis por el foro. Ni en las agendas verdes, ni en los New Green Deal se habla del impacto de la guerra. Pareciera que la guerra es buena para la ecología. Ministros en Alemania de etiqueta ecológica luchan por incrementar la guerra en territorio europeo y en otros territorios. Es decir, esto no es incongruencia, y a eso es a lo que voy. Es decir, no hay que ser científico para, descubriendo los datos de trabajos científicos, ver la incongruencia entre unas Naciones Unidas que predican en su web cuidar a nuestra madre tierra, un papado que habla en su encíclica Laudato Si, es decir, alabado seas, hablan de esa energía sostenible y de ese consumo y de producción sostenible, pero ninguno se pronuncia en contra tajantemente de lo que provoca cada una de las guerras. Y solo he tenido en cuenta desde el 2001. Si tengo en cuenta desde que está el Día de la Tierra de 1970, incrementaría más el número de los 4,5 millones de muertos y no sé cuántos más millones de heridos por estas guerras. Entonces, son capaces no hay de nada, decir, termino. sí, son capaces de decir que son guerras ecológicas y que las bombas no contaminan, Javier. No hay nada más. No hay nada éticamente más repugnante, más abyecto que practicar una ética que solo busca tener la razón, una ética que en lugar de preocuparse por el futuro y por la responsabilidad frente al futuro, se pierde en cuestiones insolubles, en cuestiones estériles sobre cuáles han sido las culpas de los del pasado. Los del pasado han tenido las culpas y que incurriendo en esa indignidad culpable, pasan además por la inevitable falsificación de tanto de perpetradores como de víctimas, que utilizan a su vez el pretender conseguir ventajas en la confesión de culpabilidad ajena, pero no asumen responsabilidades. Todo esto estoy parafraseando a un autor del siglo XIX, Max Weber. Y estamos en el siglo XXI, nos hemos sacado de la manga una agenda verde, pero ¿realmente esta agenda verde lucha contra el cambio climático o es más falsarios, como he dicho antes, que una mula torda? Más falsarios porque es fiasco, ya que no cumplen con lo que dicen, es estafa, ya que dicen y hacen lo contrario, es negocio, es un delirio occidental impuesto al resto del planeta. ¿Cuántas contradicciones? Acabo de poner una de ellas muy flagrante. ¿Cuántas incongruencias? ¿Cuántas falsedades? ¿Y cuántas ineficiencias? Tremendo, tremendo. Por eso yo creo que le vamos a llamar las guerras ecológicas, ¿no?
porque de ecológicas no tiene nada y además no están en las agendas ni de la protesta de la élite, ni mucho menos para exhibir cuánto contaminan y dejan una contaminación, ya no hablemos del humano, ¿no? Como decías tú, psicológico, psiquiátrico, médico, sino la contaminación que han dejado y que siguen dejando. Vamos a profundidad en Francia, Javier. ¿Por qué Macron en este momento está pidiendo justamente que se suspenda la vía o la regulación verde europea? ¿Quiere contaminar más? ¿Qué pasó ahí? A ver. La situación económica de Francia es francamente penosa. Si tomo solo un dato, el déficit comercial récord entre exportaciones e importaciones, solamente comparando dos periodos, es decir, en el año 2020 el impacto de las exportaciones francesas en el mundo eran del 5,1, en el 2021 han caído al 2,6, pero es que en el 2022 han caído todavía más. Es decir, Francia está en proceso de regresión, en proceso de represión y en proceso de reducción de capacidades. Ellos, el gobierno del señor Macron, eran unos de los que lanzaban las cumbres del clima e incluso paraban algo que la propia... Es que tanta falsedad... paraban algo que la propia agenda de la Unión Europea consideraba que esa energía sí se puede considerar de las verdes, la energía nuclear, pero todos estamos en que hay un empecinamiento interesado. Estoy pensando en Úrsula, otra vez más voy a sacar aquí a Ursula von der Leyen, en el 2019, cuando hizo su toma de posesión en junio del 2019, en su discurso sacó un ataque, por supuesto, a la ruta de la seda y, como alternativa, cantaba un camino verde, no el que va a la ermita, sino el camino verde europeo, y decía textual: quiero que Europa, en el 2019, quiero que Europa se convierta en el primer continente neutral en cuanto a las emisiones de CO2 del mundo en el 2050. Es decir, la política no se hace con voluntarismo ciego. La política no es decir yo quiero esto sin mirar el entorno, sin mirar las condiciones de posibilidad, sin mirar el impacto que eso produce en las poblaciones y en la ciudadanía. Hace 75 años, más o menos. Sí. ¿Por qué Macron de pronto detuvo este camino verde? ¿Le ordenaron o es que no tiene escapatoria? Es que estoy poniendo un dato. Francia está perdiendo peso en las potencias mundiales. Francia habla de reindustrializar cuando ha sido las políticas francesas desde los años 70, finales de los 80 para acá, han sido políticas de exportar su industria hacia lugares de mano de obra barata. Entonces, desde esa perspectiva, quiere reindustrializar, pero sigue hablando de créditos fiscales para promover las industrias verdes. Pero industrias verdes, ¿por qué? Cuando ellos tenían energía nuclear, que se han encargado de cargarse su propia potencia de energía nuclear de uso civil, ahora España, a quienes vendían y tutelaban desde el siglo XVIII como país al que tienen que vender energía, ahora España está haciéndoles la concurrencia, la competencia, con eso que luego hablaremos del hidrógeno verde. Entonces, las políticas de Francia ahora y una efervescencia social terrible que tienen, le hace lanzar discursos porque, repito, estamos en el mundo de los políticos actores y de los actores políticos. No estamos en el mundo de gestores, no hablo ya de líderes. Es que no estamos ni en el mundo de gestores que primen la eficiencia, la eficacia y la justicia social para sus ciudadanos. Estamos en el mundo de actores y comisionistas. Qué bien definiste a los políticos de hoy, ¿eh? Esto está genial. Ni actores ni políticos, sino todo lo contrario. Bufones, ¿te acuerdas la fotografía, digo, el cuadro que nos mandaste la otra vez?
Javier, independientemente si hay algún punto más que decir en esta cuestión de Francia, y si no, vamos a la fiebre de los hidrógenos de colores, porque esto me pareció curiosísimo, ¿no? Ahora resulta que hay hidrógeno verde, azul, rosa, para todos los colores del arco iris. Si nos puedes explicar qué es eso del hidrógeno negro, azul y bueno, y la fiebre por el verde, supuestamente, pero ¿qué el hidrógeno no era? Pues hidrógeno y ya, o a ver, explícanos. Y en España parece que la fiebre ahí está levantando ámpula. Antes de que, solo una puntualización sobre Francia y sobre todo el mundo occidental, en cuanto a la fiebre de la agenda verde, querría que sacaseis, mientras tanto, si es posible, el Pantone, para que lo vean los oyentes y los espectadores, nuestros seguidores, de los distintos colores que puede tener exactamente eso, que lo comentaremos ahora. Solo quería decir que la fiebre que está teniendo de New Green Deal es una reorientación del capital financiero en las grandes metrópolis, Londres, París, Berlín, Madrid, hacia proyectos ecológicos. Es una pseudoecología como marca comercial y publicitaria que se vende per se. Es decir, mercancías respetuosas con el medio ambiente, todo sostenible, los especuladores compran bonos verdes aunque rindan poco, porque los mismos que hablan de esos bonos verdes y que sacan esos bonos verdes son los que luego hacen informes como JP Morgan, en donde se dice claramente que el mundo va a seguir siendo, en ese informe que ha hecho JP Morgan de Fridays for Future, en el tercer informe anual de JP Morgan, dice que los pilares de la sociedad, lo dice los que patrocinan la agenda verde. Por otra parte, en informe para inversores, dicen que los pilares de la sociedad son el acero, el cemento, el amoníaco y el plástico, todos fabricados con combustibles fósiles, y que el mundo, dicen ellos, depende de un 80% de los combustibles fósiles, y esto después de que se invirtiesen decenas y decenas de billones de dólares en impuestos en renovables. Y por una parte quieren buscar el CO2 cero en el 2000, ¿cómo decía von der Leyen? En el 2050, emisiones de dióxido de carbono en el mundo que se paren en el 2050, como si eso fuera encontrar el santo grial. Por eso hay mucho de negocio, mucho de falacia, y eso es lo que quería terminar con respecto a lo del mundo occidental. Con respecto a la fiebre del hidrógeno, solo comentar que en los últimos años se ha fomentado una gran coalición que reúne detrás de lo que se llama el Hydrogen Council, un consejo creado en Davos, enero del 2017, se ha convertido en una matriz de corporaciones. En ese consejo en ese consejo que os envié del hidrógeno verde, hay 150 miembros directivos y hay miembros de apoyo y miembros del grupo inversor. Pues bueno, solo para no marear, solo resumir en que ahí están todas las transnacionales de banca finanzas, de las industrias del automóvil, de los lobbies energéticos, gasísticos y de petróleo y, por supuesto, de las renovables. Por lo tanto, Air Liquide, Airbus, Alstom, Anglo American, Microsoft, Plastic Omnium, Bosch, Daimler, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Barclays Bank, Natixis, Providence, Sumitomo Bank, Total Energy, Thyssen, Siemens, BMW Group, Plastic Omnium, etcétera, 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 etcétera. Es decir, mientras que anteriormente el hidrógeno, y ahora no me meto ya de lleno con el hidrógeno, se promocionaba como una alternativa a la gasolina en una transición racional, porque los gestores tienen que saber, cuando se les mide por su gestión, la eficiencia, la eficacia y la oportunidad de una inversión o de una aceleración, porque a veces aceleraciones inoportunas destruyen no solo la eficiencia y la eficacia, sino que destruyen todo un proyecto. De ser una alternativa a la gasolina, la urgencia climática y el impulso por el cero neto ha hecho que ahora se convierta el hidrógeno verde no como sustituto ya de la gasolina, no, sino que es la navaja suiza de la transición energética en todo, es decir, industrias, transportes, agricultura. Se dan créditos fiscales
la única ley que ha hecho realmente Estados Unidos con respecto a la ecología desde los años 70, y eso que llevan desde los años 70, predicando y predicando y predicando, y es la ley de la llamada Reduction Act de agosto del 2022, porque hemos visto que las cumbres que ha hecho Estados Unidos, desde la cumbre que hizo Obama en el 2009 en Copenhague, fue un fracaso de la legislación anterior, desde el 2009-2010 hasta ahora. Y toda esta locura aceleracionista de dar ahora créditos fiscales que está dando esta ley de Reduction Act en Estados Unidos al hidrógeno, solo decir que el primer país ahora invirtiendo en hidrógeno es Estados Unidos, ahora veremos los tipos de hidrógeno, y el segundo es España. Y se llama H2, por lo de hidrógeno renovable. Pero este hidrógeno 2 renovable no es lo mismo, y ahí está el Pantone, si para producir hidrógeno tenemos que recurrir a la electrólisis. Si vemos hay hidrógeno negro, cuya fuente de energía evidentemente es el carbón y bituminoso, si para producir hidrógeno tenemos que utilizar carbón, y si para producir hidrógeno negro tenemos que hacer emisiones asociadas muy altas, mal vamos con esta agenda verde si se utiliza ese tipo de hidrógeno, el hidrógeno negro. Si vamos a otro color de hidrógeno, es decir, el hidrógeno por sí no es una panacea, hay que ver qué tipo de hidrógeno y cómo se obtiene, a qué costes y qué beneficios, porque el siguiente, que es el color morado, ese utiliza no carbón bituminoso, ese utiliza lignito, y luego el proceso mal usado es la gasificación del carbón, pero es que estamos viendo que también contamina. El hidrógeno gris, que es el que se está utilizando desde estas agendas del año 2010 en adelante, esto utiliza hidrocarburos para producir la electrólisis. Es decir, para producir hidrógeno están utilizando, si lo vemos ahí en este Pantone perfecto que describe los tipos de hidrógeno, se utiliza hidrocarburo, gas natural y principalmente, y el proceso mal usado, extracción con vapor y emisión también alta de contaminación. Solo nos tendríamos que ir para que fuese un hidrógeno que contaminase menos que lo que pretende quitar de en medio, que son los combustibles fósiles. Tendríamos que empezar desde el rosa, verde y ese color verde amarillo, que es el primero, el rosa, utiliza energía nuclear para la electrólisis, que ahí sería, y las emisiones, que tiene emisiones, son bajas. El hidrógeno verde, ese es el que utiliza energías renovables, luego veremos a qué coste y qué eficiencia, que es la energía solar y la energía eólica para producir la electrólisis, y también hay emisiones que son bajas, no llegando a ser nulas. Y el único hidrógeno que no tiene nada que ver con emisiones o emisiones prácticamente nulas es el color verde amarillento, que utiliza energía solar para la electrólisis y que sus emisiones son realmente bajas. Y el España, blanco, ¿no? El blanco, ahí está el hidrógeno blanco. Pero el hidrógeno blanco es difícil está en exploración. Se ha encontrado en un país africano que luego veremos curiosamente que está en guerra ahora. Está presente en capas muy profundas del subsuelo de la Tierra, en la naturaleza, y sus emisiones ahí sí que son nulas. En el que estamos viendo en la vorágine, ahora no es temporada, porque es mejor invertir en guerras. Es mejor invertir en guerras, porque cuando se invierte en guerras se mueven muchos business, muchos negocios.
España tiene el primer yacimiento de Europa en hidrógeno subterráneo, tiene más o menos 60.000 hectáreas en la zona del Alto Aragón, la zona de Huesca, va entre 60.000 a 90.000 hectáreas de hidrógeno, que sería el hidrógeno ese que estamos viendo de color verde, hidrogen H2 green. Este hidrógeno verde, repito, utiliza energía renovable, que puede ser energía eléctrica, puede ser energía eólica o energía solar para su electrólisis, para su producción. Está en las inmediaciones de dos poblaciones vitivinícolas de producción de vino y de campiña, que son las regiones de Monzón y Barbastro. Hay que extraerlo del suelo, hay que hacer una inversión, está prevista una inversión de 900 millones de euros que empezará a hacer extracciones en el 2028, es decir, hasta el 2028 no habrá extracciones, por lo tanto hasta el 2028 habrá que utilizar un pool de energías y se va a convertir, si todo va correctamente, en el primer centro de hidrógeno natural de Europa. ¿Dará puestos de trabajo? Pues sí, 300 puestos de trabajo directos y unos 1.500 empleados indirectos. Cuando tú me habías hablado del hidrógeno puro, de ese blanco, nunca se ha extraído hidrógeno puro en el viejo continente. Se ha catalogado a los ojos de la legislación española como hidrocarburo. Está mal catalogado, porque el hidrocarburo es igual al petróleo, es hidrógeno más carburo. Habría que cambiar esta legislación. Exactamente, más carbono, hidrógeno más carbono. La empresa que lo está haciendo, Helios Aragón, curiosamente es una empresa que está constituida en un paraíso fiscal, en Singapur. Y el CEO, Ian Munro, es decir, es un CEO anglosajón, británico, habla de esta explotación en territorio español de este pozo como pozo número 1, pozo Monzón 1, y habla de esta extracción no por fracking o fractura hidráulica, habla que el hidrógeno y el helio son gases ligeros, pero vamos a ver los pros y los contras de todo esto. Porque si bien yo estoy a favor, como no, puede ser que España, mi país, tenga un día, si lo pudiera tener, la independencia energética total, también lo puede tener una independencia energética por la vía nuclear, pero se han parado el tema de no se quiere ver los proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto de una mina de uranio, el actual gobierno la ha paralizado, no quiere ver la posibilidad de una mina de uranio en España, en Retortillo, Salamanca, donde dejaríamos de importar el 29% de uranio de Rusia, el 34% de Kazajistán, el 14% de Uzbekistán, de Canadá y de Níger. Pero debe ser que la ministra Teresa Rivero rechazó el proyecto de esta apertura de esta mina, por cierto, también propiedad y en explotación de una multinacional no española. Aunque se llame Berkeley Minera o Berkeley Minera España SL, detrás hay una empresa que cotiza en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Sudáfrica, es la de Australia, la Berkeley Energia Limited, BKY, y en el mercado continuo español. Por lo tanto, hay mucho negocio detrás de todo el mundo energético y tanto la planta de producción más grande de hidrógeno que se quiere construir de hidrógeno verde en Europa, en España, que es propiedad de Iberdrola y que se sitúa en Puerto Llano, Ciudad Real, se dice, voy a decir el pro y el contra. Beneficios: no emite gases contaminantes ni durante el proceso de producción ni durante la combustión. ¿Es fácil de almacenar? Pues no lo tengo tan claro. Puede transformarse en electricidad o combustible sintético y utilizarse para fines domésticos, comerciales, industriales y de movilidad. Puede mezclarse hasta en un 20% con el gas natural, ya estaríamos utilizando gas, y viajar por los mismos canales si se readaptasen de las infraestructuras de gas.
¿Cuáles son los inconvenientes? Es más cara de generar, es más caro que el gas, es más caro que el propio petróleo, se encarece esta energía para extraer el hidrógeno, requiere de energía a su vez suplementaria para hacer este proceso de electrólisis. Es decir, es un elemento luego, entre los inconvenientes, muy volátil e inflamable. Esto habría que pensar también el tema de seguridad, de los requisitos de seguridad derivados de las fugas y de las explosiones. Y también se utilizan reservas locales de agua dulce para combinar, para producir esta electrólisis. Por lo tanto, hay pros y contras, pero nos lo venden todo como una Arcadia feliz, y todas las energías, salvo la que hemos visto, tienen un punto contaminante, unos mayores y otros menores. Por lo tanto, también se habla de que no se va a utilizar el agua de los lagos y de los ríos, se van a utilizar plantas de desalinización. El problema es que en Ciudad Real, Puerto Llano, donde se instala este proyecto, hay que trasladar el agua del mar desde el Mediterráneo, que es lo más cercano, por tuberías hasta Puerto Llano, que es el centro de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, es verdad que hay una posibilidad de generar 40.000 toneladas de hidrógeno verde de aquí al 2027, repito, 2027, pero mientras tanto la ciudadanía tiene que seguir viviendo. Y la ciudadanía, si España, muy bien, muy bonito, que España se convierta en un hub de hidrógeno para toda Europa y que con el viento, con el sol y con el hidrógeno verde podamos calentar, podamos iluminar las industrias y los hogares de toda España, pero sepamos los costes de oportunidad, los costes de eficiencia energética, los costes de eficacia y de ineficiencia si hay errores en estos procesos, si hay aceleraciones en estos procesos, y por lo tanto, como a mí me juzgaban y a cualquier empleado, yo en mi sector bancario o en mi sector consultoría financiera, cuando te encargas de un proyecto, tienes que gestionarlo íntegramente a los mejores costes y con las mejores salidas, tanto para el cliente como para la empresa. Si la empresa se llama España o se llama país o se llama Europa o se llama mundo y lo hacen gestores que hacen más por el teatro y por la actuación, y no hablo de las compañías que he nombrado, hablo de los políticos, si no tienen en cuenta más que salir en una foto, difícilmente se pueden considerar gestores a quien solo les preocupa la imagen en la foto. Y no solo la imagen en la foto, sino estar acumulando capital y capital y capital, y justamente de esto nos vas a hablar ya para los puntos finales. Hay que dejarle claro a la gente que nos está viendo que no es que el hidrógeno sea de colores y sea rosa, verde o azul, o como la pantera rosa, bien rosa, sino que lo que pusiste ahí son los métodos para producir. Entonces, el método para producir el hidrógeno puede ser altamente contaminante, como el negro, o puede ser casi no contaminante, como el verde, o prácticamente sin contaminar, o el natural que está abajo en la tierra, que es pues nulo, ¿no? Entonces, no es que sea de colores, sino que se le está poniendo los colores para distinguir cuál es la manera de producirlo, de sacarlo, de dejarlo listo para que nos dé energía, y pues resulta ser que cuesta mucho más caro. Están como las pilas o las baterías de los coches, ¿no? Que son muy ecológicas, pero producir una batería contamina más que lo que contaminó el coche muchas veces, ¿no? Javier, quedan 2 puntos: los delirios del capitalismo verde, la acumulación del capital verde, y en esto me gustaría que nos hablaras un poco de este tren alemán de H2 de hidrógeno. Y como último punto quedaría la deuda y la vida. Hay techos de deuda y también deudas sin techo. Adelante, Javier. Tren, viene muy bien hilado lo que me preguntas, porque en estos delirios del capitalismo verde yo no creo que se pueda hacer nada ecológico manteniendo el sistema de producción que hemos tenido hasta ahora, porque se basa justamente
desde la industrialización del siglo XVIII hasta aquí, en un expolio hacia los recursos naturales para la producción de la acumulación de capital y de plusvalía necesaria para el funcionamiento de las industrias. Entonces, estos delirios del capitalismo verde, hablar de capitalismo y de verde para mí es un oxímoron. Se cree que la tecnología va a resolver todos los problemas relacionados con el cambio climático, con la fractura planetaria creada por la era geológica de eso que llaman antropoceno, pero la realidad que hay que buscar transiciones seguras, justas, pero sin transgredir los límites de no confundir fantasía prometeica del capitalismo con lo que son reales intereses espúreos comerciales detrás de muchas declaraciones. Porque, repito, todas las inversiones que en el mundo han sido y serán tienen dos patitas: rentabilidad y eficiencia. Y aquí vemos el tren de Arganda que pita más que anda, el tren de hidrógeno alemán, que está siendo un fracaso. Y Alemania no oculta su arrepentimiento. Leo el otro día en prensa alemana, el Ministerio de Transporte de uno de los estados federales de Alemania, de Baden-Württemberg, que el tren, que es un proyecto de dos grandes transnacionales, dos compañías, la Deutsche Bahn, no confundir con Deutsche Bank, Bahn, B-A-H-N, es ferrocarriles o tren Deutsche alemán, y la empresa Siemens, o Siemens, si lo decimos en español, Siemens Mobility, hacen un tren que es el Mireo Plus H, sustituto de los trenes diésel, y es con un alcance operativo de 800 kilómetros que tiene esta pila combustible de hidrógeno con esta tecnología, y ya se están arrepintiendo porque ven que o bien tienen que utilizar la versión de solo 3 coches, 3 vagones, para una autonomía de 1000 kilómetros y a una velocidad máxima de 160, o bien tienen que volver a utilizar los trenes diésel. Cuando, repito, y es lo que quiero que quede muy claro, al menos de mi intervención, cuando mezclamos ideología con ciencia, es una mala elección. Porque se me ocurre también ahora, en estos mismos días, es que antes de meterme con vosotros en el programa, estaba escuchando que la cumbre del G7 han elegido como punto de reunión de encuentro Hiroshima. Curioso lugar de encuentro, Hiroshima. Y ahí, en esa ciudad, se les ha ocurrido decir, sin ninguna responsabilidad, con toda la desfachatez que vengo denunciando siempre, de tirios y troyanos, el compromiso del G7 contra la nuclearización. Y resulta que uno de los que están presentes han enviado armamento contaminante, uranio empobrecido, que es el Reino Unido, a Ucrania. Y se ha producido esa fuga con esa explosión en Khmelnytsky que he comentado al principio. Entonces, pero ¿dónde queda la fantasía macabra? ¿Dónde quedan los falsarios? ¿Dónde queda la utilización de verdaderos negocios a espaldas de los intereses de la ciudadanía? Y repito, todo lo que sea mejora de la vida real, yo voy a estar a favor siempre, pero que no nos tomen el pelo. Eso es lo que no soporto, que nos tomen el pelo vendiéndonos mulas tordas. Tremendo, Javier. Y bueno, pues nos vamos al punto final, las deudas con techo y techos sin deudas, y bueno, esto que entre las patas, como se dice aquí en México, se llevan a todos los pueblos. Claro, todo esto tiene que ver con el proceso de desindustrialización desde los años 80 y financiarización de la economía. Cuando la economía se basa en finanzas y no en industrias, agricultura, ganadería y servicios, sino fundamentalmente en financiarización y en deuda, se me viene a la cabeza la curiosa terminología que existe, la igualdad del término que existe en la lengua alemana entre la deuda y la culpa. Schuld
en idioma alemán es tanto deuda como culpa. Ese concepto de a través de la deuda gobernar a los estados, gobernar a las naciones y gobernar el mundo es algo que viene desde unas treintena o incluso mucho más allá de años, y es toda una agenda que lucha contra los intereses de la tierra. Porque ahora en Estados Unidos estamos viendo una vez más la lucha teatralizada entre demócratas y republicanos, ambos en sus teatros en el Congreso, de aumentar el techo de la deuda. ¿Qué es el techo de la deuda de los Estados Unidos? El techo de la deuda es la cantidad máxima que el Congreso de los Estados Unidos permite, según ley, al Tesoro tomar prestado mediante la emisión de deuda pública. Esto no supone la autorización de nuevos gastos. No, la gente confunde churras y merinas. Lo que permite es que el gobierno federal pueda endeudarse y sufragar los gastos ya aprobados por el Congreso. Pues bien, mirar lo que piensa el público, la ciudadanía norteamericana, y veremos qué desconocimiento y qué utilización hay de los ciudadanos cada vez más. Se ha hecho una encuesta por parte de Economist y YouGov sobre el techo de la deuda a ciudadanos norteamericanos, y se les pregunta: la falta de aumento de la deuda, es decir, del techo de la deuda, seguido de un posible impago en la deuda nacional, ¿sería una crisis? Le preguntan a los ciudadanos de a pie. Y solo un 37% respondió afirmativamente. El resto dijo que sería un problema menor. Bueno, un problema menor teniendo en cuenta que eso repercutiría en pérdida de puntos en la calificación del riesgo de la deuda de los Estados Unidos, sería un golpe, y que sepamos representan todavía el 25% del PIB mundial. Sería un golpe a los tipos de interés reales de los bonos, y sería un golpe a la propia economía que sufrirían los propios ciudadanos norteamericanos. Cuando hablan de que el techo de la deuda debe elevarse solo a cambio de recortes de gastos, como dice otra encuesta de la Harvard-Harris, eso es falso. Unir dos conceptos que son distintos. Una cosa es la elevación o no del techo de la deuda, y otra los recortes de gastos que se tienen que hacer en los presupuestos que ya se están haciendo, preparando para el 2024, y es mezclar presupuestos del 2024 con techo de la deuda, es decir, hacer frente a los gastos ya generados en el 2023. Y la ciudadanía vive inmersa en un dolce far niente de desconocimiento, y mientras los políticos están jugando, porque mientras que se está jugando con esto, se incrementa el techo de la deuda o no, se están dando y se darán créditos de guerra, verdes, por así decirlo, y verdes también. Verdes, por supuesto, porque la guerra no contamina, y eso es lo que yo querría terminar. Es decir, querría terminar con que, porque no tenemos más tiempo para desarrollar muchos puntos más y para no aburrir a la audiencia, con una frase que siempre me preguntas tú: ¿cuál es la palabra? Pues yo te diría, la palabra hoy son las meras poses de actor, no son buenas para la comandancia planetaria, porque diría una frase para terminar, de Nicolás Gómez Dávila, filósofo. Dice: las ideologías optimistas del optimismo ciego, esto lo digo yo, comienzan fusilando por amor. Primero te fusilan por amor, para sanar a la humanidad, hay que sanar a la humanidad, y terminan fusilando por rencor, porque la humanidad resulta insanable. Ándale. Pero es que todos los líderes de unos o de otro bando pues andan queriendo sanar, y muchos los ejecutan o los matan en caliente, y ha sido así la historia. Qué drama. Y luego entonces te ponen una bandera de que están haciendo el bien, o que lo están haciendo por amor a la patria, al pueblo, al mundo, a la protección, y la desgracia es que se hinchan los bolsillos de dinero, y a la gente con esa deuda la dejan sin techo, hablando del techo de la deuda.
Javier, qué espléndida exposición has hecho. Un placer siempre, un placer. Un placer. Sí, y un placer quería para... si- Sí, sí, te escucho, Javier. Quería simplemente decir que las personas no tomen nunca las palabras de los líderes como si fuesen preceptos de la divinidad. Si hemos, por desgracia, desacralizado el mundo, no sacralicemos a los que son de carne y hueso como si fueran dioses en la tierra. Bien dicho. Muchas gracias, Javier. Gracias por estar aquí, por pues desvelarnos esta parte, quitarle el velo, desvelarnos, quitarle el velo a todas esas artimañas, como por ejemplo esto tan interesante, más bien tan importante, de los techos de deuda, que dejan al final sin techo y con una gran deuda a todos los ciudadanos. Te agradezco mucho, Javier, te agradecemos, el equipo y toda la comunidad detrás de La Razón, te agradece mucho y gracias por compartir todos estos conocimientos. Y ya es tarea tuya, la de quien nos ve, de ti, de ustedes, de las familias, de los amigos, de toda la gente que nos ve, es tarea de ustedes pues construir con todos estos elementos que nos da Javier, con todo lo que se ve aquí en Detrás de la Razón, una conciencia firme, sólida, que respete al entorno, que respete la madre tierra, que respete pues los pensamientos del prójimo, del otro, y que los vea de igual a igual, nunca como superiores ni inferiores, mucho menos. Muchas gracias, Javier, un abrazo, hermano, gracias, nos vemos hasta la próxima y buenas noches.